Vamos a empezar entonces en esta clase con el tema cómo usar el poder del lenguaje de manera ingeniosamente vaga para conectar con la experiencia de otras personas y descubrir los recursos inconscientes de los demás. Para lograr este objetivo, vamos a abordar el empleo del lenguaje vago, ¿vale? Decir, cómo el lenguaje ambiguo vago permite conectar con la experiencia subjetiva de las personas y ayudarles así a acceder a sus recursos inconscientes. Número 2, vamos a ver cómo el modelo Milton es un enfoque dentro de la programación neurolingüística que se centra en el uso de las metáforas y el lenguaje para influir en la percepción de las palabras, de las personas. 3, vamos a ver las metáforas en acción. La metáfora es una herramienta poderosísima para conectar con la experiencia subjetiva de otras personas y para hacer cambios en sus patrones de pensamientos y comportamientos. 4, vamos a ver el significado o el cambio de significado, mejor dicho, de la experiencia. Cómo el uso del lenguaje ambiguo puede permitir a las personas reinterpretar su experiencia y ver las cosas de manera diferente, lo que le puede llevar a generar un cambio en su percepción y en su comportamiento. Y punto número 5, vamos a ver la percepción subjetiva del tiempo y cómo puede ser influenciado por el lenguaje y el uso de las metáforas en una conversación. El uso del lenguaje vago puede permitir a las personas experimentar un cambio en su percepción del tiempo. Así que vamos con lo que tengo preparado para la clase de hoy. Vamos con el uso, el empleo del lenguaje vago. Y ese lenguaje vago es lo primero que tendríamos que preguntarnos. ¿Sí? El lenguaje vago es un tipo de lenguaje que es impreciso y no está completamente definido. En lugar de ser específico, por el contrario, en lugar de ser preciso, el lenguaje ambiguo es abstracto y subjetivo. ¿Y por qué es útil el lenguaje vago en la programación neurolingüística y en los procesos de cambio de las personas? O mejor dicho, ¿cuál es su importancia de ser usado en los procesos de cambio de las personas por un terapeuta, por un coach? ¿Por qué es útil? El lenguaje vago es valorado esencialmente porque permite conectar con la experiencia subjetiva de otras personas y acceder a sus recursos inconscientes. Al utilizar el lenguaje vago podemos influir en la percepción de las otras personas sin correr el riesgo de que interprete o reinterpreten su experiencia desde nuestro propio mapa o desde el mapa de otras personas, sino que esa reinterpretación se haga de una manera que les resulte más útil y más beneficiosa, ya que lo está descubriendo desde sus propios recursos internos y desde su propia experiencia. Vamos a ver algunos ejemplos de lenguaje vago. Aquí algunos ejemplos que podrías utilizar. ¿Podrías imaginar qué importante es la utilización de este lenguaje ambiguo en distintas áreas de tu vida? Quizás te sientas más relajado y tranquilo si te imaginas utilizándolo en ese ámbito en el que más lo necesitas. Imagina cómo sería tu día a día si puedes influenciar en otros sin que ellos se den cuenta de ello. Te invito a explorar la idea de utilizar este lenguaje en todos los ámbitos de tu vida. Cuando utilizamos este tipo de lenguaje, nuestro cerebro se activa y comienza a buscar formas de llenar las lagunas y completar las ideas. Esto permite a las personas acceder, como te dije hace un momento, a sus propios recursos sin interferencias y sin imposición de contenidos del comunicador, del negociador, del docente o del terapeuta que está comunicando lo que está comunicando. En conclusión, el lenguaje vago es una herramienta valiosa en la PNL que permite conectar con la experiencia subjetiva de otras personas y acceder de esa manera a sus recursos inconscientes. Vamos a abordar ahora el segundo punto que se refiere al uso del modelo Milton, que es por excelencia el estilo de lenguaje
que utiliza un lenguaje ambiguo o vago. La PNL, ¿sí?, es donde se utiliza el modelo Milton. De hecho, la PNL es uno de los primeros desarrollos, mejor dicho, la PNL, ¿sí?, es uno de los primeros desarrollos de la PNL, es el modelo Milton, a través de un proceso de modelado llevado a cabo por Bandler y Grinder de los modelos de excelencia de Milton Erickson. La PNL se basa en la idea de que nuestras percepciones y comportamientos son influenciados por el lenguaje y por la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás. Desde el enfoque de la PNL, la comunicación se considera un aspecto crítico de nuestra experiencia, y es por ello que se enfatiza su importancia en la formación de nuestras percepciones y comportamientos. La PNL sugiere además que podemos mejorar nuestra vida y alcanzar nuestros objetivos al aprender a comunicarnos de manera más efectiva, tanto con nosotros mismos como con los demás. Y en ese sentido, cuando nos comunicamos con nosotros mismos de una manera más efectiva, es cuando somos capaces de interpretar la realidad y buscar los recursos desde nuestra propia experiencia, sin imposición de los demás. Por ejemplo, imagina que alguien quiere mejorar su autoestima. En lugar de centrarse en los pensamientos negativos que puede tener sobre sí mismo, la PNL sugiere que esa persona puede utilizar técnicas de lenguaje y comunicación para cambiar su percepción de sí mismo. Por ejemplo, la persona puede comenzar a utilizar un lenguaje mucho más capacitante y autorreferenciales para influir en su percepción subjetiva. Puede decirse a sí mismo cosas como: me amo y me respeto, soy digno de amor y afecto, tengo todas las habilidades necesarias para lograr mis metas. También puede buscar apoyo en su entorno, rodearse de personas que tengan una percepción más positiva de la realidad y de la vida, y evitar aquellas que le transmiten pensamientos que no lo capacitan, que no le posibilitan buscar opciones. La PNL también puede enseñar a estas personas técnicas de comunicación y técnicas para cambiar comportamientos y hábitos efectivos, pero esencialmente en el ámbito de la comunicación interna o externa, puede enseñar cómo escuchar activamente y hacer preguntas que abran posibilidades, lo que puede mejorar sus relaciones interpersonales y aumentar su autoestima. Yendo al modelo Milton específicamente, y dentro del enfoque de la programación neurolingüística, el uso del lenguaje y las metáforas es la esencia del modelo Milton para poder influir en la percepción y las emociones de las personas. Este modelo se basa en la idea de que el lenguaje no solo informa, sino también refuerza y altera nuestras percepciones y emociones. Por lo tanto, el modelo Milton enfatiza la importancia de utilizar un lenguaje ambiguo y metafórico para hablar con otras personas. El lenguaje vago es un lenguaje que no es preciso o específico, y las metáforas son comparaciones entre dos cosas que no literalmente son iguales, y pueden plantearse a través de cuentos, de analogías o de experiencias de la vida cotidiana. El modelo de Milton sostiene que este tipo de lenguaje permite a las personas experimentar un cambio en su percepción de la realidad, ya que no les da una descripción clara y precisa de lo que está sucediendo, sino que de alguna manera los obliga en esa ambigüedad a buscar información que está escondida, por llamarla de alguna manera, en lo que se llama la estructura profunda. Por ejemplo, en lugar de decirle a alguien, estás haciendo un mal trabajo, uno podría decir, quizás podrías empezar a hacerlo de una manera diferente la próxima vez. Este enfoque sugiere que el lenguaje vago y las metáforas pueden ser más efectivas para persuadir a alguien y tener un impacto positivo en la percepción de la situación. En resumen, el modelo Milton es un enfoque dentro de la programación neurolingüística que se enfoca en el uso del lenguaje vago y en las metáforas para influir en la percepción y las emociones de las personas. Su objetivo
es ayudar a las personas a tener una percepción más positiva de la realidad y a mejorar sus relaciones interpersonales. Ejemplo de cómo un lenguaje vago y metafórico puede cambiar la percepción de una situación, como decir, o mejor dicho, en vez de decir el futuro es incierto, podemos decir no sé lo que va a pasar. Aplicaciones prácticas del modelo Milton. Vamos a ver cómo el modelo Milton puede ser utilizado en la vida cotidiana y en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la persuasión. La utilización del lenguaje vago y metáforas puede ayudar a persuadir a alguien de una idea o acción. Por ejemplo, en lugar de decir, necesitas hacer ejercicio físico, uno podría decir, imagina cómo te sentirías después de hacer una caminata fresca al aire libre. ¿Cómo puede ser utilizado en la motivación? Al utilizar metáforas y lenguaje positivo, las personas pueden motivar a alguien a lograr sus metas. Por ejemplo, en lugar de decir necesitas estudiar para el examen, podríamos decir, piensa en cómo te sentirías cuando tengas éxito en ese examen. También podemos utilizar el modelo Milton en cambios de comportamiento. El modelo Milton puede ayudar a cambiar un comportamiento no deseado al utilizar lenguaje y metáforas para cambiar la percepción de cómo alguien percibe ese comportamiento. Por ejemplo, en lugar de decir, debes dejar de fumar, uno podría decir, imagina cómo sería respirar sin dificultad. Imagina cómo sería respirar aire puro y sentir en el fondo de tu ser cómo tus pulmones respiran en plenitud. Demostrar cómo el lenguaje vago puede ayudar a conectar con la experiencia de otras personas y acceder a sus recursos inconscientes es la finalidad del modelo Milton. Las metáforas, además, son una herramienta muy poderosa en el modelo Milton para hacer que las personas se sientan comprendidas y motivadas a actuar. Acá hay algunos ejemplos de cómo las metáforas pueden ser una herramienta útil. Por ejemplo, al utilizar las metáforas para describir situaciones o emociones, se puede hacer que alguien se sienta comprendido en un nivel más profundo. Por ejemplo, en lugar de decir estoy estresado, uno podría decir estoy cargando una mochila pesada de preocupaciones. ¿Sí? Las metáforas también pueden ser una herramienta motivadora. Por ejemplo, en lugar de decir debes comenzar a hacer ejercicios, uno podría decir, es hora de que te conviertas en un atleta de la vida. Al utilizar las metáforas, también podemos cambiar la perspectiva de una persona sobre una situación o comportamiento. Por ejemplo, en lugar de decir, debes dejar de fumar, uno podría decir, es hora de liberarse de la esclavitud del tabaco. Estos ejemplos muestran cómo las metáforas pueden ayudar a hacer que las personas se sientan comprendidas y motivadas a actuar. La clave es elegir la metáfora adecuada para la situación y la persona y utilizarla de manera efectiva para lograr en el momento indicado el resultado deseado. Personas que se sientan comprendidas y motivadas a actuar. En resumen, podemos enfatizar, ¿sí?, la importancia de ser consciente de que el lenguaje que utilizamos puede influir en nuestra percepción y en la de los demás. Vamos a adentrarnos ahora en el tercer punto de esta clase, que era las metáforas en acción. El uso de las metáforas en el modelo Milton. ¿Alguna vez has escuchado una historia o una analogía que te ha tocado de manera profunda y ha cambiado tu forma de pensar o sentir sobre algo? Esa es la idea de la acción detrás de la metáfora en el modelo Milton de la PNL. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una figura retórica que compara dos cosas distintas para ayudar a su comprensión. Por ejemplo, el mundo es un escenario. ¿Por qué las metáforas son tan efectivas en el modelo Milton? Las metáforas son una forma de lenguaje vago que nos permite conectar, como lo habíamos dicho anteriormente,
con la experiencia subjetiva de otras personas, con la estructura de esa experiencia subjetiva y hacer cambios en sus patrones de pensamientos y comportamientos. La mente inconsciente, que es a donde está dirigido este tipo de lenguaje, es un ámbito simbólico, muy metafórico, y hablar en metáforas es hablar en su lenguaje. Al utilizar una metáfora, evitamos las limitaciones del lenguaje literal y permitimos que la persona acceda a sus propios recursos inconscientes. Ejemplos de la metáfora en acción. Vamos a suponer que una persona está teniendo dificultades para tomar una decisión importante. En lugar de hacer preguntas directas sobre esa decisión, se puede utilizar una metáfora para ayudar a la persona a acceder a sus propios recursos. Por ejemplo, se puede decir, imagina que estás en un barco en medio del mar. ¿Qué dirección te gustaría llegar? ¿Qué dirección te gustaría tomar para llegar al destino? La metáfora del barco puede ayudar a la persona a conectarse con sus sentimientos y a tomar una decisión basada en sus propios recursos. Conclusión. La metáfora en acción es una herramienta poderosa en el modelo Milton, pues permite influir en la percepción de otras personas de manera sutil y efectiva, casi silenciosa. Al utilizar metáforas y lenguaje ambiguo, podemos ayudar a las personas a acceder a sus propios recursos inconscientes y hacer cambios profundos en sus patrones de pensamientos y comportamientos, extrayendo recursos que ya habitan en él, pero que no está pudiendo ver porque su enfoque justamente está en todo lo que no puede ver, en todo lo que no puede conseguir o en todo lo que no puede hacer. A continuación, te compartiré algunas metáforas que estoy seguro cambiarán tu percepción y te guiarán a descubrir recursos internos. Probablemente alguna de ellas impacte fuertemente en tu mente inconsciente y te ayude a encontrar aquello que aún no has descubierto. Cuenta una historia que un hombre transportaba agua en 2 grandes vasijas colgadas a los extremos de un palo que llevaba sobre sus hombros. Una de las vasijas era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino que tenía que recorrer a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero la otra tenía varias grietas y cuando llegaba solo tenía la mitad del agua. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque no podía hacer ni siquiera la mitad de su trabajo. Transcurridos 2 años, la tinaja agrietada dijo al aguador: «Estoy muy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y únicamente obtienes la mitad del valor que deberías recibir». El aguador, apesadumbrado, le respondió compasivo: «Cuando regresemos a casa, quiero que te fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la tinaja y vio muchas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sentía apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que había llevado. El aguador le dijo entonces: «¿Te has dado cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas. Quise ver su lado positivo. Sembré semilla de flores a lo largo del camino por donde vas. Las regué todos los días y con esas flores he decorado el altar de Dios. Si no fueras exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido posible
crear esta belleza para Dios. Para cerrar esta clase, te invito a hacer un ejercicio. Yo voy a utilizar una serie de frases, ¿sí?, en total de 10 frases, y luego me vas a comentar al pie del video, ¿sí?, donde sea que lo estés viendo, en YouTube, en el grupo de Telegram o donde sea que estés viendo este video, ¿sí?, me vas a dar tu interpretación de lo que estoy diciendo. Te voy a decir una metáfora en forma de una frase muy breve y luego me vas a dar tu interpretación de lo que significa para ti esa frase. ¿Ok? Voy con la frase número 1. Estás que echas chispas. ¿Ok? Luego me das tu interpretación sobre eso. ¿Ok? Voy con la segunda. Lo tienen bajo la lupa. 3. Los luceros de su rostro brillaban más que nunca. 4. Los caballos del mar golpeaban el casco del barco. 5. La llama que latía en su pecho se apagó. 6. Cayó en un pozo profundo. 7. Me robó una sonrisa. 8. El proyecto está en pañales. 9. Este examen fue un regalo. 10. Ella es la luz que ilumina mis días. Te lo dejo como regalo, como ejercicio y como un desafío. Y a su vez, ¿sí?, como un desafío también a que participes, te comuniques y dejes tu impresión al pie de este video. Muchas gracias y hasta la próxima clase.